¿Qué es la envidia y qué tan perjudicial es? ¿Por qué la envidia no permite que disfrutemos la gracia de Dios en otro? Feliz día, comienza tu jornada con una palabra de Dios, un podcast del pastor Henderson Tiapa en Radio Oración. Estoy en el libro de Hechos, capítulo 5. Para entender la dimensión de la envidia en el contexto del libro de los Hechos, necesitamos recordar que este sentimiento no es ajeno a la experiencia humana ni al pueblo de Dios. Puede ocurrir y ocurre. En la historia de José, el hijo de Jacob, vemos cómo sus hermanos, movidos por la envidia de su relación especial con su padre, lo vendieron como esclavo. Génesis capítulo 37, versículo 4. Pero también vemos en el Nuevo Testamento otro caso, el cual la envidia se transforma en un acto de oposición directa contra el poder de Dios, como lo reflejan las autoridades religiosas de Jerusalén en el libro de los Hechos capítulo 5, específicamente versículos 16 y 17, donde dice que y aún de las ciudades vecinas muchos venían de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdotes y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Hechos capítulo 5, versículos 16 al 17. Los líderes religiosos no podían soportar el éxito y la autoridad espiritual de los apóstoles. Este relato documentado por Lucas no solo presenta una crónica de hechos históricos, sino que también es un recordatorio impactante del poder que el resentimiento humano puede ejercer frente a la manifestación de la gracia de Dios. Como lo explica John Robert Walsh Stott o John Stott, la envidia es el rechazo del bien en otro, aunque este bien venga de Dios mismo. Al observar cómo estos líderes respondieron a las obras de los apóstoles, queda claro que la envidia no solo afecta al envidioso, sino que es un rechazo activo al poder y al propósito divino en la vida de otros. Así, esta historia de hecho nos muestra la capacidad destructiva de la envidia, llevándonos a reflexionar sobre sus implicaciones en nuestra vida cristiana actual. Ahora bien, queridos hermanos, permíteme hacerte un comentario como lo dijo textualmente el teólogo Craig Kenneth en su libro o en su comentario del Nuevo Testamento. Cito a Kenneth: la envidia hacia el ministerio exitoso de otros dentro de la comunidad de la fe es una de las mayores amenazas al avance del Evangelio, ya que distorsiona nuestra percepción de la obra de Dios y crea división donde debería haber unidad. Kenneth subraya que la envidia dentro del contexto eclesiástico es especialmente peligrosa, ya que no solo se opone a los individuos, sino al propio testimonio de la iglesia ante el mundo. Cuando se investiga el origen gramatical en el versículo 17 de la palabra celos, envidia, esa palabra derivada de celos que en su origen puede referirse a un sentimiento de admiración o fervor, pero en este contexto apunta a una emoción negativa de resentimiento. Queridos hermanos y amigos, como creyentes debemos recordar que la envidia es un obstáculo para experimentar plenamente la paz de Cristo en nuestras vidas y para reconocer la gracia de Dios en otros. Así como la envidia de los saduceos los condujo a rechazar la obra de Dios en su entorno, también nosotros, si permitimos que la envidia domine nuestro corazón, podemos llegar a actuar en contra de los propósitos de Dios en otros. Filipenses capítulo 2 versículo 3 nos exhorta: nada hagáis por contienda
o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sigamos este llamado, buscando el bien común, reconociendo la gracia de Dios en otro y reconociendo la obra de Dios en quienes nos rodean. Oremos. Señor, guárdanos de la envidia. Llénanos de humildad para valorar la obra de nuestros siervos y consiervos, de tus hijos y de los que nos rodean. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio. No te pierdas nuestro próximo podcast. Te invitamos a seguir nuestros enlaces de Radio en Oración, transmitiendo 24 horas de bendición.